Ya te Sí, oímos. Ahora, pero vos fuerte, clara y argentina. ¿Cómo estás, Juani? bueno. Primero, buenas tardes para todos. La verdad que agradecerles esta oportunidad, ¿sí? Para nosotros, para la disciplina, es muy importante tener esta posibilidad de visibilizar y que se vea todo lo que venimos trabajando y bueno, el broche de oro que pudieron disfrutar y ver el día sábado. Pero bueno, es un trabajo que empezó mucho más atrás. Sí, totalmente, Juani. ¿Cuántos años hace que estás trabajando? Estás trabajando la temporada pasada en Lanús, ¿no es cierto? En Lanús estoy hace 3 años 3 años. ya. Ujú. 3 años ya de laburo en Lanús. Bueno, tus orígenes fueron en Argentinos Junior con las juveniles, ¿no? Si no me equivoco. Empecé en Atlanta Ah, en primero, Atlanta. en 2017, casi 2018, con Atlanta en la A. Ujú, Ahí arrancamos. ujú, Después de ahí hicimos un paso de Atlanta, después un paso me fui a dirigir a San Nicolás, ujú, el torneo regional amateur masculino, primera división. ujú, Después se cortó por la pandemia. ujú. Bueno, recordarán por la pandemia Sí, que tanto problema nos trajo. sí. Se cortó y pude presentar un proyecto infanto juvenil en Argentinos Juniors. Ujú, Ahí continué con el trabajo y de Argentinos sí ya me vine a Lanús. Mi ujú, primer año en Lanús, 2023, fue también el impulso de un proyecto infanto juvenil, ujú, generando todas las categorías de divisiones formativas. ujú, Y bueno, nos tocó asumir las últimas 3 fechas de Lanús en primera división, ujú. hacernos cargo de ese momento. Y bueno, y ya a raíz de eso, con la confianza que tuvieron los dirigentes, Marcelo Tiglione, que es el presidente de la actividad, Ujú. ¿sí? En ese momento, y la confianza del club en general, nos dieron la oportunidad de seguir trabajando y bueno, el año 2024 fue de transición, de armado Eso. de cosas, de consolidación, y bueno, teníamos proyectado este año, nos habíamos trazado este objetivo entre todos, ¿sí? Entre los dirigentes, las jugadoras, el plantel que se conformó era para esto que estamos disfrutando ahora, y bueno, nosotros como cuerpo técnico. Ahí está, eso mismo. Hiciste, vos mismo lo decís, un trabajo de transición. O sea, te tomaste todo el año 2024 para ir armando justamente esto que está acá. O sea, que lo cocinaste todo a fuego lento. ¿Cómo fue la experiencia tuya? Porque tuviste que saltar justamente de trabajar con infantos juveniles para hacerte cargo de una primera división y tener la frialdad también como para soportar la presión de justamente ese cambio que tenés. ¿Cómo lo trabajaste eso con vos mismo? Mira, yo creo que parte de las chicas también que ayudan a uno, ¿no? Es de las dos partes, ¿no? No es de un lado solo. Eh, Mantuve mi esencia, yo soy muy cercano a la jugadora, muy cercano al plantel. La verdad que no me gusta dirigir desde un lugar de poder o de una soberbia de que uno, si bien es uno el que toma las decisiones o Ujú. la decisión final, me gusta hablar, me gusta consensuar, me gusta generar ese diálogo y Eso. y entrar en esas charlas con las chicas de que tengan libertad nosotros somos un cuerpo técnico con la puerta abierta, necesitamos que ellas vengan y nos cuenten cómo se sienten, cómo están, mismo a la hora de analizar los partidos, o cómo se sintieron, o algunas posiciones que por ahí uno cree que la jugadora puede rendir mejor y son herramientas que uno pone arriba de la mesa para que ellas tengan, pero también necesitamos su devolución. Yo no me sirve ser testarudo en el caso de decir, no, vos jugás ahí, ¿no? Si no se siente cómoda, ¿para qué vamos a forzar algo que ella no lo está sintiendo? Entonces, necesitamos que se expresen, que vengan, que nos cuenten, que nos charlen, y ahí consensuar y nosotros darle el punto de vista de lo que creemos que es lo mejor para ella, y bueno, y ellas también darnos la devolución. Entonces, encontramos una sinergia muy buena, Ujú. y un ida y vuelta fundamental que bueno, acá se ven los resultados, ¿no? Tuviste, bueno, te cuento, tuviste una, que obviamente te cuento, lo sabés, tuviste una espectacular primera parte, torneo regular, acá estábamos haciendo números, 12 victorias, 4 empates, 0 derrota.
42 goles a favor, 10 en contra, 40 puntos. Eso obviamente que es un laburo de aquellos. Primer partido de debut, según tenemos acá las estadísticas, empataste con Argentinos Juniors, contra tu ex club. Entonces, ¿cómo fue para vos ese debutar y empatar? ¿Cómo encaraste para después ir a jugar la segunda fecha donde ahí lograste flor de victoria? Pues si no me equivoco acá con los números, lo teníamos ahí en una placa, le ganaste a la Guay Urquiza, si no me equivoco, y por goleada y en calidad de visitante. ¿Cómo fue esa transición entre ese 1-1 del debut, que para mí es el peor partido del campeonato porque nadie sabe cómo está, ni su propio equipo ni el rival, y después sí ya ir tomando el impulso? ¿Cómo manejaste esa semana? Mirá, la realidad es que sí, fue un partido raro, sí, fue un partido que para nosotros fue un partido bisagra, porque si bien, a ver, conozco al plantel de argentino, a la mayoría de las jugadoras, conozco cómo piensa y cómo plantea los partidos el entrenador, sí, acá no hay mucho misterio en el fútbol femenino, creo que nos conocemos todos y sabemos cómo se trabaja o más o menos el estilo de planteo que puede tener un partido u otro. Y encima también los medios, como le pasó a Camionero también, ¿no? Lógicamente no lo vivieron igual que nosotros, nos perfilaban como favoritos, nos perfilaban como que era el equipo que se había reforzado de tal manera para pelear arriba o que era uno de los equipos que podía llegar a ascender. Y bueno, había que manejar toda esa ansiedad, había que manejar toda esa responsabilidad. Iniciábamos de local con ese peso de ser protagonista, de tener la responsabilidad y créeme que fue un sinsabor ese partido. La verdad que arrancamos ganando, porque arrancamos ganando 1-0, no tuvimos un buen partido a nivel general, no nos pudimos soltar, no pudimos fluir de la manera que lo veníamos haciendo en la pretemporada, que fue muy buena, porque en la pretemporada jugamos incluso con muchos equipos de la A, ahí le habíamos ganado a todos los equipos en la pretemporada, no habíamos tenido derrotas, muy pocos goles en contra, y ya habíamos llegado con muchas expectativas, y creo que eso también nos jugó una mala pasada, ¿sí? Toda esa ansiedad, ese creer que por lo que habíamos hecho iba a ser de la misma manera en el campeonato, y la verdad que Argentino es un equipo duro, un rival muy prolijo, ¿sí? Un rival muy prolijo que sabe a lo que juega, y en el segundo tiempo, faltando 5 minutos, nos empatan con un córner, ¿sí? Una jugada de pelota parada, nos empatan, y nos quedó un sinsabor. Como primera lectura del partido, pensamos que habíamos jugado peor de lo que habíamos jugado, después lo habíamos analizado, no había sido tan así, cuando uno está más frío y baja un poquito los decibeles del partido, lo pudimos analizar con frialdad, pudimos dar en la tecla con el diagnóstico, que eso creo que es algo fundamental que tuvimos durante el año, porque somos muy autocríticos, sí, y cuando jugamos mal, y es la realidad, y lo sabemos, y se lo trasladamos a las jugadoras para que también lo entiendan que es así. Cuando se juega mal, claro, y lo mismo cuando el rival es mejor. Claro, no le vendés un mundo paralelo ni nada de eso. No, es que no tiene sentido porque nos estaríamos mintiendo nosotros mismos, o sea, es la realidad. Sí podemos hacer hincapié en la motivación, en querer levantarlas, revertir las cosas, creer que se puede hacer mejor, pero se juega mal, hay que aceptarlo y seguir trabajando, que no hay mucho más secreto que eso. Claro, entonces a partir de ahí se explica después cuando te toca jugar porque el nombre asusta, te estás diciendo Guay Urquiza, equipo que bajó a la segunda categoría por decisión propia. Entonces el nombre de Guay Urquiza da miedo, da respeto, vamos a decir la cosa, da respeto, y encima te toca jugar en el Monumental contra todos, en el Monumental, la cancha de Villa Lynch, en el Monumental de Villa Lynch, entonces con todas esas incertidumbres que te generó, pero ahí parece que hubo un destape y golearon las pibas. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que como te digo, me parece que hicimos una fuerte autocrítica del primer partido, creo que a raíz de ese resultado, a raíz del rendimiento en general y todo, se sacaron como ese peso de encima bueno, de acá hay que ir para arriba, o sea, no queda otro camino, tenemos que mejorar, no habíamos hecho lo mejor, y teníamos una hermosa oportunidad ante un gran rival, ¿no? Como vos decís, uno decía Guay Urquiza, de visitante, con la historia que tiene Guay, sí, con las grandísimas jugadoras que pasaron por ahí, con los títulos que ganó, con excelentes jugadoras de selección, y si bien estaba pasando por ahí un momento diferente al que estábamos acostumbrados de la Guay, no dejaba de ser la Guay, no dejaba de ser en su estadio,
Nosotros, vos sabés que nosotros entrenamos en pasto sintético Sí. generalmente todo el año Ujú. y teníamos que ir a tener un desafío y una prueba en un estadio principal, en pasto natural, y también era un desafío. Ujú. Pero bueno, la verdad que tuvimos una muy buena semana de entrenamiento, se mentalizaron las chicas que teníamos que salir con todo desde el minuto cero, a presionar, a meter, a estar encima, a jugar con mucha intensidad. Y era también una oportunidad para quedar en la historia también de la nube, que nunca se le había ganado a la Guay. Entonces Ujú. el desafío también era importante. Y bueno, el partido ese tuvimos la fortuna de poder abrirlo muy rápidamente. Sí, que ustedes saben bien que cuando el partido se abre rápido, Sí, algunas cosas se cambia. facilitan Ujú. y se destraban más sencillamente. Y nos fuimos ya ganando el primer tiempo 3-0. Eso es tremendo, tremendo. Y después tuviste otros grandes desafíos también. Por ejemplo, ganarle al Boys en la cancha de ellas, hueso duro de roer. Y aparte era un partido clave, porque ahí quien ganaba se cortaba. Ahí ganó tu equipo, ganaste vos, y a partir de haber ganado ustedes, cortaron. Ese creo que fue otro de los partidos bisagras que tuvieron ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sabíamos que era un rival duro, otra campaña para destacar, la verdad que el trabajo del Boys Ujú. muy bueno el trabajo del Boys, un equipo muy sólido, un equipo también bien parado, ordenado, que sabía a lo que jugaba y a lo que tenía que hacer, y también obviamente destacar el apoyo del club, porque siempre pudieron jugar en el En el estadio estadio. principal, Sí. la verdad que esas cosas a la disciplina la hacen muy bien y vale la pena también destacarla. Nos encontramos con el partido ese también, fue raro, tuvimos un primer tiempo muy malo, muy malo. Ujú. Empezamos perdiendo 1-0, minuto 44 más o menos del primer tiempo, Pestarino Julia Ujú. le queda la pelota pasando mitad de cancha y se la tira por arriba a la arquera nuestra, Uh. pega en el travesaño, pica en la línea y sale. Ujú. Era el 2-0, era Sí. el 2-0 y en ese momento del partido iba a ser muy duro. Ujú. Y bueno, lo que hicimos en ese momento, lo que tratamos de hacer del lado del cuerpo técnico es, vamos al vestuario, yo suelo siempre darles entre 5 y 7 minutos para ellas, Ujú. ¿sí? Para que se enfríen, para que bajen la cabeza, para que estén tranquilas, para que todas las emociones, todos los nervios, todo lo que tienen en el momento o enojos que pueden tener del Ujú. momento, tranquila, frialdad, primero de ellas y después sí entrar a intervenir para que puedan escuchar, porque la verdad que entrar en un ida y vuelta o entrar en un vestuario caliente o Caliente. caldeado no tiene mucho sentido. Entonces hacemos nuestro análisis en ese tiempo que ellas están procesando emociones, Ujú. ahí hacemos nuestro análisis. Y entramos con indicaciones precisas, ¿sí? Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, Ujú. sabíamos por dónde estaba el partido, Ujú. sabíamos lo mal que habíamos hecho las cosas del primer tiempo Y las y lo chicas que teníamos que interpretaron todo. corregir, Ujú. y pudimos ajustarlo, y el partido cambió, Olboy sufrió una expulsión, ¿sí? De una jugadora en último recurso, eh, logramos el empate, logramos hacer el segundo, y con jugadoras que ingresaron del banco de suplentes, que eso también es otra de las cosas que había destacado en el entretiempo y que siempre destacamos, que necesitamos un plantel de que nos aporten soluciones también las chicas que están afuera, porque Ujú. no es únicamente las 11 que juegan, sino todas, porque para que haya 11 que jueguen, significa que en la semana el resto del plantel hizo las cosas para que esas 11 puedan estar, para que Ujú. 9 puedan ir al banco, y lamentablemente después hay que elegir quiénes se quedan afuera. Ujú. Es una parte complicada, pero tuvimos soluciones desde el banco, pudimos ganar ese partido, de hecho tuvimos hasta alguna situación más para estirarlo, Ujú. y bueno, ahí fue fundamental porque, como decimos, fue un punto de inflexión muy grande porque en caso de ganar el Boy se hubiese Claro. escapado. Hubiese cambiado, claro, toda la historia hubiese El partido cambiado ahí. bisagra fue, el El partido partido bisagra. bisagra, lo que nosotros cuando hacíamos el análisis acá en tiempo real, o sea, durante el campeonato, nosotros decíamos que ese era el partido en la previa y justamente después ya con la victoria de ustedes ya sabíamos que la bisagra, que ustedes eran la bisagra. Ustedes llegan a las finales como equipo imbatido, equipo invicto. Lamentablemente le pasa esto de las finales, que fue, me imagino, un balde de agua helada, caer derrotadas por primera vez allá, después te pusieron todo.
para ganar o ganar o matar o morir, les tocó morir, pero no se murieron, no se murieron. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hiciste para laburar emocionalmente? Porque técnicamente ya se sabe que el equipo era un cuadrazo. Entonces tenías que trabajar la parte emocional para que las pibas no te lleguen a las semifinales, no te lleguen destruidas, destrozadas. ¿Cómo hiciste para poder levantarla y para que las chicas vuelvan a confiar en sí mismas y puedan lograr esta gesta? ¿Cómo fue eso? Sí, bien como lo aclarás y lo definís, la verdad que es muy preciso, es así. Eh, la realidad es que nos tocó llegar de una manera soñada a la final, porque llegábamos de una manera espectacular. De hecho, habíamos clasificado antes incluso que Unión. Unión termina clasificando sobre el final, con el Porvenir, hasta dudando ahí, porque el Porvenir lo exigió bastante, podía haber clasificado primero Camioneros incluso. Entonces, estuvimos esperando al rival hasta el último momento. Cuando toca Unión, la verdad que el primer partido no fue muy bueno para nada, nos superaron muy bien, nos superaron creo que ampliamente, creo que se quedó corto el marcador allá en Santa Fe. No, el 1-0 lo terminamos viendo con buenos ojos, lamentablemente, a pesar de ser una derrota, porque creo que fueron muy superiores a nosotros. Y después a la hora de jugar en Alsina, entendíamos por dónde estaba el partido, por dónde lo teníamos que plantear, de qué manera. Creo que tuvimos un empujón de 15-20 minutos del primer tiempo que erramos mucho, situaciones muy claras abajo del arco. Y después, bueno, Unión hizo su trabajo, la verdad que es un justo ganador, es un justo campeón y está más que merecido el ascenso que obtuvieron. Y después venía justamente todo eso, ¿no? El después. Después, ahí está. Que podía significar. Yo creo que lo positivo fue el tiempo que tuvimos para trabajar, porque no jugamos inmediatamente al haber perdido. Teníamos 3 semanas para preparar el partido. Entonces, al tener 3 semanas para preparar el partido, ese tiempo para nosotros fue fundamental. El golpe fue muy duro, las chicas lo sintieron, nosotros obviamente también lo sentimos, pero desde otro lugar y con otra madurez, por ahí con otra cabeza. entereza. Sí, exactamente. Pero fue duro y elegimos darles la primera semana libre, ¿sí? Por ahí al revés de que por ahí mucha gente piensa, no, ahora tiene que entrar el doble, ahora hay que hacer el doble. Nosotros sabíamos que tenían que recuperar la cabeza, ellas necesitaban descomprimir la cabeza, habían llegado a un punto de saturación tan grande que seguir entrenando, seguir exigiendo o seguir reforzando sobre lo mismo, me parece que era saturarlas más, que era complicarlas más. Entonces necesitábamos que recuperen la cabeza, porque sabíamos que una semana en el físico no les iba a cambiar, físicamente no iban a perder. Lo que necesitábamos hacer hincapié era en la cabeza. Les dimos esa semana y después ya a partir de esa semana dijimos, bueno, ya lloramos lo suficiente, ya sufrimos lo suficiente, a secarse las lágrimas y transformarlas en sudor, en entrenar, en meterle, y ahí empezamos a levantarnos, porque fue un golpe muy duro, empezamos a levantarnos y haciendo hincapié en todo lo que fuimos durante el año, ¿sí? En recuperar la esencia de lo que fuimos durante el año. La verdad que no había mucho por modificar, sino que había que reforzar lo que habíamos hecho en el año y sí estar a detalles que nos habían pasado durante el año. Y creo que fue una ventaja también que nos haya tocado Rafaela, un rival durísimo, vale aclararlo, durísimo, Rafaela durísimo, y allá más duro todavía. Pero era un rival que conocíamos. Ya conocíamos, lo sabíamos cómo jugaban, lo conozco a Pablo, el técnico también, hablo bastante con él, sabíamos cómo jugaban, sabíamos la calidad de jugadores que tenían y sabíamos que era un partido picante, pero viste cuando querés esos partidos que hay clima de partido, porque encima la gente de Rafael acompañó, fue a la cancha, la verdad que hizo calor, que estuvo lindo, sí, calor pesado, muy complicado. Pero necesitábamos ese partido. Y ahí creo que es otro punto de inflexión, en línea de lo que dicen ustedes con el partido de All Boys, es un punto de inflexión porque era o seguir cayendo, que era la posibilidad de seguir cayendo, que muchos equipos cuando van, bueno, Madrid sin ir más lejos ahora perdió ayer la otra oportunidad para ascender. Exactamente.
les toca que quedan afuera y siguen cayendo. Y nosotros dijimos es el momento para levantarnos, al revés, es el momento nuestro para levantarnos. Bueno, tuvimos un partido para mí muy bueno allá, y venirnos de allá ganando 2-0, con el arco obviamente en cero y con 2 goles a favor, sabiendo que lo definíamos en casa, era una ventaja bastante importante, y bueno, en Alcina pudimos cerrar la serie de una manera contundente. Y una cosa que veo de ustedes, que voy a observar también, que observé y observaré, es la humildad a la hora de jugar. Jamás subestimar a un rival, te digo porque me tocó ir aquel día de lluvia y frío. Yo tengo un karma con ustedes, cada vez que voy a fotear un partido contra ustedes, lluvia y frío. Cuando aquel 14 de junio que se juega el partido con Atlanta recontra golpeado, un equipo que venía muy mal, ustedes no lo subestimaron para nada, ese día que caía aguanieve del frío que hacía, no lo subestimaron, le ganaron 2-0 bien. Entonces también es otro punto para ustedes, porque ustedes sabían que jugaban contra un equipo que hasta esa altura no había sumado puntos, que las posibilidades de que ustedes ganen eran de un 90-95%. Aún así, no subestimaron al rival, jugaron a cara de perro y sumaron 3 puntitos. Entonces, ¿cómo manejaron ustedes también el tema de que las chicas no se la crean? Yo creo que es la esencia nuestra como cuerpo técnico, perdón que no quiero ser autorreferencial a lo que es el cuerpo técnico, pero es la realidad. Sí, ese es el laburo de ustedes. Me parece que es por ahí, es respeto al rival, sí, respeto al rival, y inculcar eso todo el tiempo en los entrenamientos, ¿no? Que por ejemplo, la jugadora que tiene las características de pisarla, tirar un caño, etcétera, etcétera, bueno, cuando va 0-0, cuando estamos en situaciones del partido picante, hay que hacerlo. Ya después no es necesario. Si vos ya está ahí una diferencia de goles, me parece que ya no es necesario. Sí es necesario, como nos pasó en el partido con Morón de local, fue abultadísima la victoria de 10 goles. Sí, como nos pasó ahí, me parece que la mejor manera de respetar al rival es yendo para adelante. La mejor manera de respetar al rival es que si le tenés que hacer 10 goles como fue en ese partido, o 5 o 6, dependiendo del partido que haya sido, me parece que es lo mejor, porque es lo que el rival se merece. El rival se merece que vos vayas para adelante, que lo trates como tal y con el respeto que se merece. Después, todo lo que es lo demás, que de cargar, de hablar, no me parece que sea el camino que el fútbol necesita, no principalmente nosotros, pero creo que el fútbol en general. Tal cual, y ahora sí, vamos a la frutilla del postre, si tenés alguna pregunta, porque acá estamos, no sé si la conocés, no la llegaste a enfrentar. ¿La enfrentaste a Juan y vos no? No, estaban en la otra zona. Ah, vos estabas en la otra zona, ella Jessica Casati, la capitana del equipo de Defensa y Justicia, pero ahora no la tenemos como la capi, ahora la tenemos como analista de video. Ella analizó los partidos, estuvo analizando las finales y todo, está acá la Jessie, y la verdad que bueno, ahora justamente lo que estamos esperando, la cereza en el postre, la final sabemos que planteaste un partido, según tu análisis, planteaste un partido para la ida y otro partido para la vuelta. Entonces, contanos vos, de tu punto de vista, cómo viviste eso, la tensión de la final, si bien vos ya venías con experiencia de haber jugado una final, entonces como que tenías ese plus a favor, pero ¿cómo lo viviste vos, Juani, el partido de ida? Bueno, primero aprovecho para saludar ahí a Jessy y a toda la gente que está ahí en la mesa. La verdad que... ¿cómo lo viste vos, Jessy? ¿Creés que fue un cambio en la final? Nuestro, o porque Marcelino se fue del otro lado? No, fue creo que un clip o hubo un cambio de actitud en Lanús fundamental, en el cual se vio en estructura también, como lo habrán trabajado en la semana, porque tuvieron 15 días que analizamos la ida, que Camionero fue superior, no lo ganó porque no se le abrió el arco y el destino quiso que se juegue en Lanús, en el estadio. Era como que estaba todo medio programado, ¿no? La final. Pero en la ida lo que se analizó fue un Lanús mucho individualismo, no concretaban en llegadas por no mirar o no jugar en equipo. Creo que en la ida fue fue más físico, que Camionero creo que lo tomó como mucho más a favor de ellos en su cancha. Es una cancha mucho más chica,
Con el público a favor. Con público a favor y aparte se notó eso, que hubo más compañerismo de un lado, como un equipo más unido en Camioneros, que Lanús no demostraba. Claro, que era más físico, más individual y más físico. Más, ¿no? Claro. Después en este se notó que era mucho, o sea, un equipo que decir con una idea. Y creo que era muy marcado el 4-3-3, no sé cómo lo habrás planteado vos, pero el que lo veía, o sea, lo notaba, ganaron muchos en el medio, y creo que el partido fue por el medio, en lastimar a Camioneros. No hubo muchas progresión en los laterales de Lanús, era muy el 4 muy estancado atrás, pero que, o sea, se notaba que estaba muy bien trabajado en zona defensiva y en lo que era la presión y en la recuperación, porque cabe destacar que había una jugadora Camionero y ya iban 3 en ayuda mutua, ¿viste? Es como decir, vamos una, bueno, entre 3 descomprimimos y abrimos el juego. Los 2 golazos, el segundo fue un golazo en el cual encontraron los espacios justos y Varela, ¿no? Brenda Varela, ¿no? Varela, si bien tiene una trayectoria importante en el fútbol, sabe aguantar la pelota, de moverse, de ser libre, porque no se le encuentra una posición estable que pueda estar, sino que dejarla libre y bueno, jugar al Justin, ¿viste? Cuando vas y no sabes jugar a la play y vas por todos lados. Pero sabe encontrar los espacios esos para demarcarse. Verón que la ve, muy buen pase de Verón. Ellos también que no supieron bloquear, o sea, era un partido y otro partido, claramente, y psicológicamente también les ayudó a decir, es esto, Lanús es esto. O sea, en el estadio, siendo familia, con la familia, con gente que también quiere ver un partido diciendo para quién de los dos, porque el que vio el anterior partido sabía que Camionero iba a ganarlo, iba a ir con todo. ¿Qué sucedió en ese vestuario? O entre la trayectoria, o cómo fue una concentración, eso viste queda en cada uno, cómo lo demuestra en cancha. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo viste vos después de lo que te acaba de decir Jessy? O sea, tu punto de vista de los 2 partidos, ida y la volvida, la revancha. Sí, otra cosa. Sí, la realidad que, gracias Jessy por el análisis, la verdad, la realidad fue así, nosotros sabíamos que iban a ser 2 tipos de partidos, ¿no? Lo habíamos planteado como tal. En la ida notamos que nos quedó bastante partido el equipo, ¿sí? Nos quedó muy lejos el ataque, no podíamos llegar con mucha gente, quedaron muy aisladas las delanteras del resto del equipo y se notó, porque por ejemplo las situaciones de gol, que tuvimos una muy clara de la Tucu, muy clara, que se le va abierta al segundo palo en el segundo tiempo, esa situación se da por una individualidad, como vos lo resaltaste antes. Sí, porque del otro lado era una compañera de ella que entraba sola, que si la tocaba era un golazo, pero en acceder, en decir, tomáselo. Lo mismo desborde de May, de Badilla, lo mismo, eran desbordes que llegaba, desbordaba, tiraba y no teníamos gente en el área. Entonces habíamos notado que nos había quedado medio largo, que no habíamos estado compactos, cortos, no habíamos logrado asociarnos por ahí de la mejor manera, pero sí habíamos rescatado de ese partido, primero el arco en cero, que es fundamental, sostener el cero en el arco era fundamental, que ellos no habían podido ganarnos de local, esa era por ahí su obligación o su responsabilidad en una final, entonces eso sabíamos que era un golpe también para ellos no haber conseguido la ventaja de local. Y después creo que una muestra de carácter también, porque el haber ido a jugar ahí, también una final, en su estadio, con su gente, después de haber perdido una final, que para nosotros también significó, como lo marcó Marce, una muestra de carácter, porque también para nosotros fue una experiencia muy, muy importante, con todo lo malo que nos llevó a perderla. Sacamos muchas cosas positivas que nos ayudaron para ahora
jugarla de otra manera, con más aplomo, con otra templanza a la hora de tomar decisiones. Y bueno, pasó ese primer partido, obviamente lo analizamos, conocíamos ya a las jugadoras de Camioneros, algunas habían estado en el club, en su anterioridad habían estado en Lanús, entonces sabíamos cómo jugaban, también al entrenador, sabíamos la forma de pensar, la forma de plantear los partidos, sí, ya lo conocíamos de Español, de otros lugares, y sabíamos que cómo era su forma y ideamos o pensamos de qué manera podían venir a jugarnos a la Fortaleza. Nosotros lo preparamos de tal manera que sabíamos que en un campo grande, en una cancha grande, creo que teníamos más posibilidades desde el lado físico, desde el lado de generar duelos individuales dentro del partido y de ganar las segundas pelotas. Por eso algo que destacaba de que había una de ellas y 3 nuestras o esas situaciones que se dieron mucho, era fundamental para nosotros que ellas sintieran que el ahogo constante, ¿no? Que sintieran que la cancha les iba a quedar gigante, que cuando recibía la pelota una, veían 3 nuestras y eso era una manera de generar que pareciera que para nosotros la cancha era chica, cuando no lo era claramente, pero había que generar ese efecto y que les quedara grande a ella la cancha. Yo creo que pudimos controlar bien a la delantera, porque en un momento pusieron una única delantera que se movía y que es una delantera Sequeira, una delantera muy picante, una delantera difícil, que venía con un montón de goles. Sabíamos las cualidades que tenía, pero la idea nuestra era que juegue lejos del arco, que no tener que tratar de cuidar las espaldas, sí, porque habían puesto a Fiamma Romero por un lado, que sabemos que es una jugadora de desborde, es una jugadora rápida, que con espacio te puede lastimar. Por el otro lado estaba Camadro, que también es otra jugadora rápida, con mucha ida y vuelta, y sabíamos que iban a lanzar, con el caso de Bedini o por ahí con las centrales, iban a lanzar a las espaldas nuestras para tratar de aprovechar eso. Por eso tratamos de generar solidez por los costados, de tener una defensa con algunas jugadoras siempre sobrando, para generar esa cobertura, y después tratamos de despejar el medio, sí, de igualar las jugadoras que tengan ella o tratar de tirar alguna jugadora más para poder tener superioridad, y muchas veces encontramos un 4 versus 3 en el medio, entonces eso nos daba la posibilidad de encontrar una jugadora libre, y sabíamos que el Camioneros atacaba más por derecha que por izquierda, liberando a la lateral derecha, entonces sabíamos que Aquino, también otra jugadora muy buena, muy interesante, que se proyecta mucho, entonces sabíamos que ellos hacían un corrimiento de la línea defensiva hacia la derecha, se tiraban con la lateral derecha, la 2 pasaba a cubrir el puesto de la lateral, la 6 se cerraba como si fuera líbero y Sonetti se cerraba como tercer central. Entonces sabíamos que ahí podíamos encontrar, poniendo jugadoras a las espaldas por fuera, por eso ingresó Zoe Centurión en esta segunda final, que en la ida no había jugado, con Maggie también, o con la Tucu libre, como vos decís, que no la encasillamos con un orden táctico, por lo menos ofensivo, sino que juegue con libertad y el respaldo del equipo, pero sí sabíamos que Bedini, por ejemplo, manejaba bien la pelota, con espacio te lastima, es una jugadora que lanza muy bien, entonces teníamos que tomar esos recaudos para poder minimizar el riesgo de que nos agarren por ahí en un mal retroceso o con espacios a las espaldas en una cancha grande, rápida encima, porque con lo que llovió se puso rapidísima en un momento, pero creo que estuvo el partido en la solidez que mostramos, creo que estuvimos muy bien parados en todo momento, no nos agarraron en ningún momento mal paradas, estuvimos muy bien, y después estuvo en eso, en el esfuerzo colectivo, ¿sí? En la solidaridad, en el equipo, lo que corrió, lo que metió, lo que luchó, en el aplomo de haber tenido la experiencia de haber jugado otra final, y creo que fueron clave los momentos, ¿sí? El gol a los 17 minutos, es un gol para adentro de una final, es tempranero también, de la manera que llega, a través del tiro libre. Después la expulsión, no es un dato menor, ¿sí? Una expulsión a los 30 y pico minutos. Claro, supieron desenvolver, y destaco yo también el trabajo de Camioneros, que de la expulsión hasta terminar el primer tiempo fue partido de ellas. A Lanús bueno, justamente eso te iba a decir, costaba recuperar un poquito la pelota. En contra de lo que nosotros
veíamos afuera o pensábamos a raíz de la expulsión que dijimos, bueno, ahora con 10 jugadoras, ella es una menos, encima volante, dijo, vamos a agarrar la pelota, vamos a empezar a moverla, que es lo que pedíamos de afuera, que empezamos a mover la pelota y demás. Lejos de eso, entramos como en una nebulosa rara, que manejaron al revés, mucho más la pelota de ella, la tuvieron. Sí, fueron 15 minutos, pero a reloj, al terminar el primer tiempo con Camioneros, no teniendo profundidad llegar, que tuvieron 2 o 3 llegadas que no concretaron, pero con muchos movimientos en juego, literal. Obviamente tiene a Bedini, que es jugadora ya de trayectoria, también jugó para Lanús. Claro. Entonces jugadoras que claro. Hay jugadoras, claro. Y Lanús también se armó mucho con jugadoras profesionales que se dieron la oportunidad de jugar en la B. Un equipo bien laburado, y usted también dio el primer gol, como bien dijiste vos ahí, Juani, fue bisagra el primer gol. Bisagra porque yo creo que, como se dice, ¿no? Un gol tempranero es un gol que ya condiciona y bueno, que te puso el terreno a favor tuyo también, si bien, bueno, pasaron cosas. Pues en el segundo tiempo, a mi manera de ver, digo, yo, acuérdense que mi visión es muy cegada porque yo estoy sacando fotos, entonces no veo lo que ustedes ven, sino que veo todo a poquito, todo a puchito, voy. Claro. Pero vi esa jugada fue preparada, se nota igual de afuera, porque pone a Varela y a la otra chica, que es, ¿cómo se pronuncia el apellido? Rigau. Rigau. Mirá, nosotros le decimos Rigau. Rigau. En algunas transmisiones escuchamos que le dicen Rigó, pero bueno, nosotros le decimos... Estamos con la duda. Rigau. Le decía Rigó. La que hace el gol, lo tira, no con tanta potencia, obviamente que con la lluvia y todo, la arquera le pica y no llega a concretar el agarre, pero fue determinadamente jugada preparada que se llevó a cabo y que se notó que salió, porque obviamente Camionero pone 4 o 5 en barrera y ninguna salta. Claro, a ver qué dice. Es buena la observación, porque la realidad que nosotros, justamente, bueno, ahora pareciera que uno lo está diciendo porque sucedió, pero el día anterior que hicimos pelota parada en el estadio, justamente en ese arco, en uno de los tiros libres, y la misma jugadora, en vez de al palo donde fue, al otro palo hizo un gol muy parecido desde ese lugar. Y nosotros lo que sabíamos era que poniendo en la barrera a la Tucu, la mayoría de los equipos iba a pensar que obviamente va a patear la Tucu, por lo que significa y demás. Entonces sabíamos que poner una derecha y una zurda a veces complica a la arquera cómo arma la barrera, porque no es lo mismo armarla para un perfil que para el otro. Entonces pensábamos por ese lado. Nosotros sabíamos que iba a patear Kelly, pero también estaba la Tucu, que por ahí en campo también lo decide y le pega a ella, ¿no? Entonces la verdad que sí lo habíamos practicado, lo veníamos practicando, no venía saliendo. Sí, los goles que habíamos tenido de pelota parada en tiro libres directo habían sido de la Tucu, y bueno, el de ayer creo que fue más colocación que otra cosa. Sí, lo logró colocar bien, hizo un buen efecto al costado de la barrera, sí, porque entra bien pegado por el costado de la barrera. Sí, bastante cerrado lo tira. Sí, y bastante cerrado, exactamente. Y bueno, ahí logramos ponernos en ventaja. La verdad que pensamos que íbamos a manejar la pelota y los tiempos del partido. El primer tiempo no fue así, fue mucho más disputado, incluso como bien resaltamos recién, a partir de la expulsión, Camioneros manejó la pelota, y ahí sí veíamos encima que nosotros teníamos 2 jugadoras amonestadas, y la China, Amarillo, lateral izquierda, y teníamos a Valen Rando también amonestada en el medio campo, y sabíamos que, o teníamos el miedo de que por ahí viste alguna compensación o algo de algún roce podía generar una segunda amarilla y complicarnos, cuando sabíamos que 11 contra 10 íbamos a tener ventaja. Nos fuimos al entretiempo, obviamente lo que solemos hacer, el tiempo de darles a ellas sus 5 o 7 minutos. En ese momento planteamos el esquema que habíamos visto que había puesto Camioneros, y evaluando, las posibilidades que ellos, en caso de, si ponían una delantera más, tenían que sacar una volante o una defensora.
si ponían una volante, tenían que sacar una delantera o una defensora. Entonces hicimos las 3 opciones posibles de cambio para ver que ellos qué hacían, porque en un momento tenían que arriesgar, porque también iban perdiendo. Entonces hicimos esa evaluación en la pizarra y empezamos a buscar a las jugadoras nuestras, a ubicarlas en duelos, ¿sí? A hacer los duelos, dejando nuestra jugada libre, que nuestra jugada libre en este caso era la Tucu, y por eso en el segundo tiempo, fíjate que Maggie sale a tomar a Bedini en el segundo tiempo, que era la jugadora que podía lanzar, que había manejado la pelota los últimos 15 minutos, y preferimos sacrificar esa amplitud que nos daba en banda Maggie, a que vaya a tapar esa posibilidad de Camioneros de lastimarnos por ahí. Entonces creo que los duelos los empezó a ganar, sacamos obviamente el cambio que hicimos de la China, porque creíamos que por ahí estaba expuesta a una expulsión y preferíamos cuidar ese detalle. Entró Sol Blanco, otra jugadora con experiencia, otra jugadora que ya había ascendido con Lanús, que había jugado en primera con Lanús. Y bueno, creo que por ahí estuvo el ajuste nuestro de lo que habíamos visto. Tratar de controlar esa parte, y sabíamos que después, con Zoe Centurión arriba, la Tucu suelta, íbamos a llegar, íbamos a lastimar. Pucheta se proyectó también bastantes veces, lo íbamos a lograr. Y bueno, y creo que destacar el segundo gol, me parece que es un golazo, la verdad que es un golazo. Se suelta a Ana Verón, como muchas veces lo ha hecho en el campeonato, una jugadora para mí bárbara, una jugadora bárbara, también de mucha experiencia, que pudimos sumarla, y cuando todos por ahí esperaban que abra el pie y juegue hacia afuera, ella mete el pase encortado para adentro. Sí, es muy zurda, la Tucu controla y bueno, la clava la pelota de arriba. Quedan con 2, línea de 2, y justo la Tucu abre y la encuentra el pase libre, porque el movimiento que hace es perfecto. Ahí en el 2-0, ¿sentiste que liquidaste el partido? La realidad es que el 2-0 fue de gran alivio, sí fue de gran alivio, ya era un resultado más largo, más que nada teniendo en cuenta que Camionero estaba con 10 jugadoras, ¿no? Eso no hay que dejarlo de lado, no es un detalle menor. Sí sentimos que era importante hacer el segundo, creíamos que iban a aparecer más los espacios, sí creíamos que podíamos lastimar más en alguna contra o en algunas transiciones, ¿sí? Cuando Camionero se vaya en busca, ¿no?, del descuento, decíamos que si transicionamos rápido, por ahí encontramos algún gol más, pero no dejaba de ser una final, no dejaba de ser una cancha grande, o por ahí no acostumbrada a lo que jugamos siempre, con mucha agua, con el condicionante de la lluvia también, ¿no? Con mucha agua, lo que había llovido, sí, mucha agua, por eso, y lo que llovió en el segundo tiempo. No, el segundo tiempo fue impresionante. Entonces, el condicionante de la lluvia también era un tema, y queríamos tratar de minimizar, de darle opciones de tiro de esquina, que por ejemplo por errores no forzados le dimos 2 o 3 córner innecesarios, por errores propios, o esa falta cerca del área, que por ahí te hacen un gol y ahí cambia todo, ¿viste? Porque entran los nervios, no deja de ser una final, y por ahí el empuje te puede llegar a complicar. Así está. Si acá estamos con la pregunta. Aquí Javi te quiere hacer una pregunta, me estaba leyendo porque me están tirando unos rumores ahí que a ver, voy a chequear la noticia. Voy a chequear porque están tirando una primicia acá, pero prefiero chequearla y no tirar la bomba al aire, que tiene que ver con el campeonato. Acá te va a hacer, justo me lo tiran acá de un club importante. Bueno, hacerle la pregunta. Juan, ¿cómo estás? Un gusto, Javi, el profe. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ya nos vamos a empezar en algún momento, seguramente vamos a tener tiempo de charlar. Yo creo que, a ver, todo lo que se te fue dando, yo te estaba escuchando, y yo creo que hubo algo en lo que ustedes acertaron, y fue una sabia decisión que tomaron. Cuando ustedes pierden con Unión, le dan una semana libre, ¿no? Bien, dijiste, bien. Yo creo que ahí estuvo el resultado de este fin de semana. Porque cualquier otro cuerpo técnico hubieran dicho, vamos a trabajar el triple y hay que trabajar más. Yo creo que en esa semana, con un golpe tan emocional, hubieran producido dentro del plantel distintas y diferentes tipos de microlesiones, que no hubieran llegado al 100% al partido del sábado las chicas. Más con una carga externa que tenés, un estadio grande, dimensiones, lluvia, frío, agua, es una carga externa que físicamente te va a tirar para atrás.
Entonces, ustedes venían con una semana de descompensación, de descarga de volúmenes de trabajo, en donde las chicas socialmente, físicamente, emocionalmente, familiarmente y cuerpo técnico iban a estar mejor preparadas para continuar con lo que venía. Yo creo que esa semana darles libre para mí fue decisiva para ustedes y una sabia decisión para no producir algunos ciertos errores en esa semana que otros seguramente hubieran hecho triple carga para poder revertir la situación. Pero yo creo que lo de ustedes fue acertado en ese momento, de darles esa semana, y yo creo que para mí ahí estuvo el resultado de todo. Gracias, profe, por el análisis y por destacar el acierto. Yo creo que también no nos equivocamos en eso. Nosotros necesitábamos que ellas se recuperen de la cabeza, que como te digo, no creíamos que en lo físico iban a perder nada en una semana, pero sí sabíamos que iban a ganar mucho en la cabeza, porque necesitábamos que conecten con sus familias, necesitábamos que conecten con sus seres queridos, con sus amistades, etcétera. De hecho, con las chicas, que son del interior o de distintos lugares, vayan a sus casas, vuelvan a sus casas, estén con su familia, estén con sus afectos, apóyense en su gente, que es un pilar fundamental para ellas y para todos nosotros. Y necesitábamos eso, ese reconectar, que se refresquen en ese sentido para volver con todo, porque creo que si no, la saturación mental es tan fuerte o tan importante como la física, ¿eh? Eso además no van a perder nada en esa semana, porque sé que tengo gente amiga que son dirigentes de Lanús, como Rulo, como otras personas que están dentro del club, que me decían que trabajan muy bien desde lo físico, entonces esa semanita no se iba a sentir tanto, así que fue una sabia decisión. La verdad que sí, muchas gracias, y obviamente además está decir, cuando quieras venir, las puertas del club están abiertas, las puertas de la práctica también, así que será bienvenido. Dale, pero gracias. Qué grande, Juan, y la verdad que muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para hacer? Acá sí, que hiciste un festejo a lo Escaloneta, saliste corriendo. Mira, la realidad es festejo, no lo vio nadie, ¿no? Yo lo observé. La realidad de ese festejo fue que, bueno, primero la emoción del momento de abrazarnos con el cuerpo técnico, sí, por lo conseguido ahí, y inmediatamente después de eso, que me suelto de ellos, me fui a buscar a mi papá, que lo tenía ahí atrás, adentro, arriba en la platea, estaba solo, porque encima en la platea no había gente, no había mucha gente ni nada, sino que estaban en Popular o en palcos. Y mi festejo fue ese, ir a buscar a mi viejo, que la verdad que para mí es una persona fundamental, es importantísimo, es una persona que nos acompaña a todos lados, fue a Santa Fe, fue a todos lados, la verdad que va a todos lados, y la chica, de hecho, imagínate que la jugadora le dicen abuelo, así que qué lindo, qué bueno. Se generó un vínculo muy bueno entre el plantel y él, y bueno, obviamente en mi viejo yo que voy a decir no de él, pero sí, fue ir corriendo a abrazarme con él. Un poco lo notaron, así que la verdad que no observación tremenda, tremenda tenemos acá. Atención, gente, tenemos terrible hasta el mínimo detalle. Yo lo único que sí, yo te estaba buscando con la cámara y justo te encuentro, porque yo estaba tapado de jugadora, y justo yo ya me estaba yendo, estaba armando todo, desarmo todo, y me encuentro con que, claro, yo estaba en la tribuna local, entonces el sector local, entonces veo que todas las pibas se vienen encima, digo, no me puedo perder esta oportunidad periodística, si bien mi función como fotero de camioneros ya terminaba, cuando pitó el árbitro ya terminó, pero digo, no me puedo perder esto, y empiezo a fotear, te estaba buscando a vos, y justo me caíste, pero del cielo, y salió así justo, y esa es la foto que está en las redes, esa quedó, y esa va a quedar para la inmortalidad de esa que está ahí. La verdad que, Juan, y bueno, tenemos pendiente de hace mucho tiempo un día que tengas al estudio como viniste aquella vez, así que si Dios quiere, en el verano más relajado, más tranqui, te esperamos por acá. La verdad que un placer de hablar con vos. Cuando quieran, la verdad, cuando quieran, al revés, es un placer para mí y es un gusto. Y agradecer otra vez esta oportunidad, ¿sí? de todo lo que tenga que ver con la visibilidad del fútbol argentino, del fútbol femenino, perdón. Para mí es muy importante. Creo que lo que hacen está buenísimo. Y bueno, vos subís información de todos los partidos, todas las canchas, estás todo el tiempo. Y eso contribuye mucho para ellas, ¿no? Que son las protagonistas. Nosotros tratamos de
de nuestro lugar, de dar herramientas, de acompañar, de acompañarlas en su lucha también. Pero las protagonistas son ellas. Lo digo ellas porque, bueno, tenés justamente sentado una jugadora ahí. Acá tenés una capitana, una grande todavía. Capitana. Exactamente. Eso sí, Juan, y bueno, también tiene mucho que ver, y acá coincido con los profes acá, el profesionalismo de ustedes y cómo ustedes cada día se preparan mejor. Profesionalismo, humildad, porque eso es otro para destacar también, y esa mentalidad ganadora que ustedes tienen, que se lo transmiten a las chicas, que no se confunde ser ganador con ser soberbio, ganador, que es otra cosa, y ustedes le ponen esa mentalidad, ustedes le ponen esa garra también a la hora de prepararse cada vez más, y tenemos cada vez profesores como vos y como muchos que están perfectamente capacitados y demuestran lo capacitado con resultados, no con charlas ni con bla bla bla, no con humo como suele suceder, sino que lo concretan con hechos, con números, y acá están. Un trabajo a largo plazo. Un trabajo a largo plazo, como bien dijiste, como bien dijiste, Huguito, empezó él en el año 2023, 2024, y acá tenés esto. Ahora, la pregunta del remate, ya vamos terminando, pero ya está terminando el programa también. ¿Cómo te ves para la primera? No, primero déjame un breve aclaración de lo que está diciendo, que creo que es importante de lo anterior. Gracias primero por destacar la labor de uno, pero creo que el fútbol femenino, por suerte, está encontrando espacio de gente cada vez más profesional, de gente que ama la profesión, ama el fútbol femenino y se está dedicando a esto al 100%. Creo que antes era un lugar de castigo para los cuerpos técnicos, o un lugar de que, bueno, aquí dónde lo pongo, dónde lo mando, bueno, anda a dirigir la primera del femenino. Y hoy creo que no es así, gracias a Dios no es así. Hoy los cuerpos técnicos están profesionalizados, cada vez son más amplios, cada vez hay más ayudantes, más gente especializada, videoanálisis, nutricionistas, psicólogos, etcétera. La verdad que se está mejorando mucho. Esperemos que siga en vías de seguir creciendo, de seguir mejorando. Creo que esto hay que capacitarse todo el tiempo. El fútbol, si bien está la vieja frase que dice que está todo inventado, yo creo que siempre hay cosas para mejorar, hay matices y cosas para ir creciendo. Así que eso, perdóname que quería marcarlo. Y después, por otro lado, para el año que viene, la verdad que para la primera... va a ser un hermoso desafío, sí, un hermoso desafío. Creo que Canas no tenés, ¿no? Mayor, Canas no tenés, ¿no? A ver. Lo que va a ser primera. No, porque dice que te van a sacar pero verdes. Claro, porque ella fue jugadora de primera, yo jugué en Español, jugó en... ¿Cuántos equipos jugaste? Español, en Excursionista, en el Porvenir. O sea que ya sabe lo que es sacar canas verdes. ¿Sabe lo que es sacar canas verdes? No, nunca le sacó canas verdes a un técnico. Jamás. Nah, por eso es una capitana. Por eso sos una capitana. Por eso te lo ganaste y te ganaste el puesto también. Pero bueno, te ves ahí en primera, pues sería tu primera experiencia. En realidad la segunda, porque la tercera, depende cómo la veas. Nosotros con Atlanta ya estuvimos, hicimos todo el año. Tenés razón, aparte fuiste interino en primera también, o sea que no va a ser... En primera también, con Lanús fui interino los últimos 3 partidos, que fue Central en Rosario, Gimnasia de local y el Porvenir de visitante. Que bueno, ese partido del Porvenir no lo pudimos jugar porque el club decidió no presentarse ese año jugarlo. ¿Con Atlanta que el año pasado? No, años atrás. 2018. 2023. 2023. Claro. Exactamente. Fue el año de Lanús que descendió. Bueno, nosotros nos hicimos cargo de los últimos 3 partidos. La verdad que este año hicimos muchos partidos de pretemporada con clubes de primera. Sí, tengo muchos conocidos o amigos dirigiendo también y muchas jugadoras que han pasado en algún momento por la dirección técnica nuestra jugando. Sabemos que es otro ritmo, sabemos que es otra intensidad, sabemos que nos tenemos que preparar mejor de lo que los preparamos hasta ahora y que tenemos que seguir incluyendo más herramientas, más conocimiento y observando las cosas de otra manera. También creo que a favor hay más material, entonces tenés más información de los equipos, tenés más información de la jugadora, tenés más partidos para ver y analizar y poder hacer un diagnóstico preciso del rival que vas a enfrentar. Pero creo que lo fundamental es
es sostener la base que tenemos. Creo que tenemos una base de un gran equipo que puede hacerlo muy bien en primera, no tenemos ninguna duda de eso. Sí. Después no errarle en las jugadoras que estamos viendo y que queremos incorporar, porque ya veníamos trabajando en esto, a pesar de que se podía dar o no se podía dar. Nosotros no nos gusta improvisar, entonces siempre ya teníamos nuestras observaciones. Después obviamente podía darse o no, pero no nos iba a agarrar de imprevisto o dormido, viste, sin saber qué podía pasar. Así que nada, creo que no hay mucho secreto, hay que trabajar, hay que meterle y reforzar las cosas que tenemos. Creo que sostener una base te da la posibilidad de que esa base empuje a las chicas nuevas que llegan, que las hagan parte, que les marquen el camino, que les muestren la forma que nosotros también tenemos de trabajar, de entrenar, de relacionarnos. Entonces creo que por ahí está la cuestión. Creo que hay muchos equipos que ascendieron y al ascender cambian todo rotundamente o toman decisiones abruptas de limpiar todo, creyendo que por ahí la base que la llevó a primera no alcanza, y nosotros no estamos en esa línea. Me parece que no es por ahí. Creemos en la continuidad del trabajo, creemos que las jugadoras van evolucionando y van creciendo, porque también tenemos muchas jugadoras jóvenes y hay jugadoras que vienen con nosotros del proceso del 2023, sus últimos 3 partidos, 2024 y 2025. Tenemos jugadoras del 2024 y 2025, y bueno, tenemos las jugadoras que se sumaron este año también. Así que me parece a mí que larga vida a Lanús. Me parece que laburando así como labura vos, el club, las chiquilinas, porque como dijimos antes, es todo un conjunto, es todo un equipo, cada uno es una pieza. Yo le veo un muy y excelente futuro, así que el año que viene te espero acá, no de aquel lado, sino acá sentadito, como tuviste aquella vez que vino el gran Paco Caparrós, que estuvo acá aquella vuelta hace un par de años ya, que bueno, fue un placer tenerte aquí, Juani. Bueno, muchísimas gracias. Así que ahí estaremos. Ahora te hago una yo a vos. Decime. Hacerte una. Sí, por supuesto. Es una gran primicia, te llega un mensaje todo y yo no la podemos saber, ¿no? No puedo porque es oficial, no puedo. Mira, yo te voy a decir una cosa, a ver si vamos orientados para el mismo lado. A ver. ¿Tiene que ver con el ascenso o no? Sí, totalmente, ya lo dijiste. Que me parece que todo el mundo está feliz, muy feliz. Me parece que mucha gente va a estar muy feliz. Me parece que no va a haber cara larga después de esta final. Por lo menos, me parece que es eso, ¿no, Juani? Yo tenía esas versiones previas al partido también. No sé cuánto era o no. La verdad que yo las descarté automáticamente porque nosotros nos teníamos que enfocar en el partido y en decir vamos por nuestra plaza y por nuestro lugar. Después, bueno, si pasa otra cosa, ya no lo sé. Pero bueno, lo bueno es que si pasa, tu cábala no falló, ¿viste? Sí, no falló, no. ¿Viste? Marceliño, siempre gana. Era esa misma que me cayó, porque en un momento que te estaba hablando Javi y yo estaba recolgado porque me sube uno de un equipo de primera división, me tira eso. Entonces la pregunta fue, estoy al aire, le pongo, ¿es oficial? No es oficial, pero es un rumor fuerte y me tiró un par de fundamentos de por qué. Un par de porqués, y ahora creo que estamos hablando de los meses y la gente no lo entendió, no importa. Lo importante es que tanto vos como yo lo entendimos, ¿está? Es cábala. Juan, es cábala, Marce. Yo lo conocí a Marce estando en Chacarita contra Villas. Lo mandé al otro arco, le ganamos 2-0 a Villas. Sí, totalmente. Ya le metí 2 a Chaca. Se lo dimos vuelta, ¿te acordás? ¿Nos suspendieron? Es cábala, Marce. Sí. Contra. Mirá, se nos está yendo el horario, a la miércoles nos van a matar, pero hay una acá que es verdad que yo fui como fotero de Chaca. Ella era jugadora de Verazategui en el estadio de Chaca. Partido histórico, nomás y le mete 2 goles, le arruinó la vida a Chaca. ¿Y cómo terminó? Llamo al técnico de Español, le digo, loco, la 10 de Verazategui, la 10 de Vera, búsquela, la buscaron y terminó jugadora del Deportivo Español y después toda la carrera. Es difícil igual entrar a un equipo en reconstrucción, Es foco, Es difícil. Es bravo, Jessy. Bueno, gente, Juani, muchísimas gracias. La verdad que un placer de tenerte. Y bueno, ya dentro de poco no te quería molestar porque sé que estás con toda la fiesta del ascenso y bla, bla, bla. Todo lo que sabemos, la adrenalina, la emoción, la alegría, no te quería hacer venir hasta acá, pero el año que viene no te escapás, No hay problema, hay
hay que seguir esto, hay que seguir trabajando. Nosotros ya, por ejemplo, el miércoles, jueves y viernes ya tengo las pruebas de reserva para las jugadoras de reserva y seguimos trabajando, no cambia nada, la esencia sigue igual y la verdad que los que conocen el club saben que Lanús es un club hermoso para estar, para caminarlo, no te dan ganas de irte, así que nada, no cambia nada y cuando quieran, ahí estaremos con mucho gusto y nuevamente agradeciéndoles el espacio y el momento. Si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, Juani. Bueno,